Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Quiroga. Soy doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Probablemente algunos de ustedes me conozcan porque soy profesor de la facultad en varias asignaturas. Históricamente, profesor de Administración General, con dos cursos con muchísimos alumnos en la sede Avellaneda, así que probablemente algunos graduados que estén escuchando hayan sido alumnos míos. También soy profesor titular de la materia Seminario de Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa, donde contamos con tres cursos que los damos en la sede de Avenida Córdoba. Y además soy profesor del Seminario de Integración y Aplicación, en el cual se reciben muchos de nuestros alumnos como licenciados en Administración. Y justamente ahí trabajamos con la metodología de casos, algo de todo lo que vamos a ver ahora, que es esto del rol de graduado en Ciencias Económicas en la planificación y gestión de ciudades. Yo le quiero agradecer muchísimo a Rubén Arena, el secretario de graduados, y a todo su equipo por esta oportunidad, por la posibilidad de esta charla, de llegar a ustedes y de charlar acerca de esta cuestión que ha tomado protagonismo muy grande en los últimos tiempos. Las ciudades han pasado a ocupar un papel fundamental en el mundo, se han metido como una cuestión importantísima en la vida cotidiana. Las ciudades condicionan en muchos aspectos nuestra vida. Y esto lo venían haciendo ya desde hace unos años, pero en este contexto nuevo en el que estamos viviendo, inédito, las ciudades toman aún un protagonismo mayor y los profesionales en ciencias económicas podemos hacer aportes interesantísimos. La planificación y gestión de ciudades suele vincularse más a planificadores urbanos, por supuesto, arquitectos, ingenieros, pero la verdad que es una actividad interdisciplinaria, multidisciplinaria, y los graduados en ciencias económicas podemos tener un rol muy protagónico en la planificación y gestión de ciudades, y de eso vamos a hablar en esta charla del día de hoy. Nosotros en la facultad ya pudimos vislumbrar cómo esto se iba convirtiendo en una cuestión muy importante donde nosotros como facultad no podíamos estar al margen. Por lo tanto, en el año 2013 empezamos a pensar mucho en esto y en el año 2014 creamos el Centro de Ciudades Inteligentes en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Un centro de estudio, de investigación, de análisis, de divulgación de la problemática y comenzamos a investigar, a estudiar y a desarrollar distintos tipos de opciones para que las ciudades sean mejores, para que las ciudades sean más vivibles, para que las ciudades sean más amigables. Eh, este tema de las ciudades que yo les estoy empezando a mencionar eh, no es una cuestión que se da en un contexto calmo, tranquilo, sin turbulencias. No, es una cuestión muy importante, muy significativa, que se va generando en un contexto determinado por un conjunto de cambios, amenazas y también de abundancia. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, todos ustedes saben que vivimos en un mundo de cambios, en un momento como este aún más. La única constante, se dice, es el cambio no se puede detener, las cosas cambian cada vez más rápido, vivimos en la era de lo instantáneo, en la era de lo efímero, donde lo moderno hoy, lo nuevo de hoy, la última tecnología de hoy, en muy poco tiempo pasa a ser algo viejo, antiguo, anacrónico. Lo cierto es que vivimos en un mundo, como dice ahí, BICAF. ¿Qué significa esto? Vivimos en un mundo donde todo es volátil, donde la incertidumbre es lo que nos gobierna, vivimos en un mundo complejo, en un mundo ambiguo, un mundo friccionado. ¿Por qué un mundo volátil? Porque todo es muy cambiante. Lo que hoy parece que llega para quedarse, la semana que viene ya no está más. ¿Por qué un mundo incierto? Porque en muchas ocasiones nos encontramos ante situaciones inéditas como la que vivimos ahora de una pandemia y no sabemos bien cómo sigue todo y tenemos
la preocupación máxima que es incertidumbre, en no saber lo que va a pasar, por dónde vamos a seguir transitando, cómo va a ser el futuro, no solo el futuro lejano, sino el futuro cercano. Un mundo complejo donde las variables son complejas y la interacción entre las variables es cada vez más difícil de determinar. Un mundo ambiguo, ¿por qué? Porque lo que parece una cosa termina siendo otra, lo que parece que va a ser de una manera termina siendo de otra. Y un mundo friccionado porque es un mundo muy competitivo, un mundo donde todos competimos, las organizaciones compiten, hay mucha fricción competitiva. Y en ese mundo BICAF hay algunas señales que son amenazas que a veces no le prestamos atención, como no le prestamos atención a las advertencias de que podía haber una pandemia que generara una situación que nos llevara a vivir como estamos viviendo, en situaciones de aislamiento social. Todas estas cosas que a veces se mencionan como cisnes negros terminan siendo en realidad grandes elefantes negros. Los tenemos ahí ante nuestra vista y no les prestamos atención. El cambio climático es una cuestión muy clara de lo que estamos hablando. El cambio climático es una situación que estamos viviendo, la temperatura aumenta año a año y eso genera un montón de efectos que pueden ser grandes amenazas. Podemos perder cosechas, podemos tener inundaciones, podemos sufrir tormentas y eventos naturales que hasta ahora creemos que son imposibles que sucedan y pueden suceder. Por lo tanto, el cambio climático es una amenaza, parece que no hiciéramos mucho para eso, no cambiamos, nuestro cuidado del medio ambiente sigue siendo muy precario, y entonces ahí tenemos todo un elefante negro que quizás dentro de meses digamos, uy, mira lo que pasó, se inundó toda la ciudad, hubo un tsunami, ¿y por qué pasó esto? Porque estaba claro que iba a suceder, porque es un elefante negro, no es un cisne negro. El cambio climático está ahí y tenemos que prestarle mucha atención. No escapa a nadie tampoco que vivimos en un mundo amenazado por una situación de altos niveles de pobreza, de desigualdad, de exclusión. Vivimos en un mundo con una muy alta fragmentación social y a veces parecemos no prestar atención porque las políticas globales, en un capitalismo a veces salvaje, no tienen en cuenta que es importante otorgarle a la gente igualdad de oportunidades, terminar con que los más ricos cada vez tienen más y con los que más pobres cada vez tienen menos. Otra situación preocupante que nos puede llevar a un drama de proporciones que no queremos ver, que a veces nos tapamos los ojos para tratar de evitar hacer frente a esas situaciones que se nos presentan. Pero muchos estudiosos del contexto mundial nos hablan de que tenemos situaciones de abundancia que nos otorgan oportunidades, que nos presentan situaciones positivas. Peter Diamandis es un autor muy importante que habla de la abundancia. E Internet es parte de la abundancia. Ahora tenemos también Internet de las cosas, todo ese mundo de oportunidades a través de donde los distintos elementos tienen diálogo entre sí a través de la sensorización. Pero Internet cambió el mundo. Internet es una gran oportunidad. Fíjense en un contexto de cuarentena, en un contexto de pandemia, cómo Internet nos salva. Podemos comprar por Internet sin salir de nuestras casas, podemos conseguir mejores precios por Internet. Internet derribó barreras de entrada en los mercados consumidores, cualquiera puede vender cualquier cosa, han tomado protagonismo organizaciones tales como Mercado Libre, Amazon, Despegar, eh, todo un mundo distinto que empezó en la década del 90, que se consolidó al principio del siglo XXI y hoy en día ha tomado un protagonismo que no podemos concebir que no existiera Internet en el mundo, no podríamos vivir, no podríamos tener esta conferencia, no podríamos estar teniendo clases en este contexto. Estamos convirtiendo todo lo presencial en virtual y eso lo permite Internet. Otra señal de abundancia es la inteligencia artificial,
el Big Data. ¿Para qué sirve? Para poder tomar mejores decisiones, por ejemplo, para que los gobiernos puedan decidir mejor, para que mejore la calidad de la gobernanza, para que podamos entender por dónde tenemos mayor tránsito, si sabemos captar los datos, los sabemos clasificar, eso nos va a permitir tomar mejores decisiones respecto a cómo debemos facilitar el traslado de la gente en determinados sectores de una gran ciudad, como vamos a analizar en unos minutos. La inteligencia artificial y el Big Data sin duda que nos dan oportunidades de decidir mejor en las empresas, en cualquier tipo de organización y fundamentalmente en la gestión de las ciudades y en la gestión del Estado en general. Y otra buena señal son los avances de la medicina. Ustedes me dirán, justamente hablo de avances en la medicina en un momento donde la medicina como que se quedó corta y que ahora todavía no tenemos la solución para una pandemia como la que se nos presentó. Pero lo cierto es que, por ejemplo, se está tratando de conseguir una vacuna contra esta pandemia del COVID-19, contra este virus que se ha diseminado por el mundo, y la medicina trabaja a velocidades que antes no trabajaba. Lo cierto es que los avances de la medicina empezaron a ser muy importantes ya en el siglo XX porque el hombre antes vivía un promedio de 40 años y ahora vive un promedio de 80, en algunos lugares más aún. Y bueno, está todo ese desafío que Harari menciona del hombre por ser prácticamente eterno, de eliminar a la muerte. Y en ese desafío vamos generando siempre nuevos descubrimientos que permiten que vivamos más tiempo y con mayor calidad de vida. Lo cierto es que ustedes pueden decir, esto no nos ha servido, no hemos sabido prevenir la aparición de semejante pandemia y todavía no tenemos una vacuna y cuando estemos en la calle nuevamente vamos a tener que guardar distancia social, usar barbijo, no vamos a poder acudir a ciertos espectáculos, al teatro, al cine, a ver un partido de fútbol que a mí tanto me gusta. Vamos a tener un montón de restricciones. ¿Por qué? Porque vamos a poder decir que los avances de la medicina no eran lo suficientes para afrontar una situación como esta. Pero es cierto que estamos en un nivel donde esperemos que rápidamente se pueda encontrar una vacuna. En el marco de todo este contexto que yo les menciono, de cambios, amenazas y abundancia, con algunas cuestiones que resaltan como estas que les mencioné, hay otras por supuesto, aparece como una señal de cambio que llegó para quedarse, que no es coyuntural, que es estructural, el proceso de urbanización. Estamos viviendo en un mundo urbanizado. Esa es una de las tendencias que han llegado para quedarse acá 2030, 2050. Lo cierto es que el mundo, si vamos 200 años atrás, era todo lo contrario, no era un mundo urbanizado. Solamente el 3% de la gente a principios del siglo XIX vivía en ciudades. Eso se fue transformando, ¿por qué? Porque la gente empezó a migrar del campo a la ciudad a finales del siglo XIX con la revolución industrial y a principios del siglo XX. Ya a principios del siglo XX el 10% de la gente vivía en ciudades y para la mitad del siglo XX el 30% vivía en ciudades. ¿Por qué? Porque es la era industrial, la gente iba a trabajar a las fábricas, iba a trabajar a las organizaciones que hemos estudiado en la facultad, las organizaciones que vivieron de las ideas de Taylor y Fayol a principios del siglo XX, los neoclásicos después, de las ideas de la burocracia de Max Weber, lo que después fue generando Herbert Saibon con la teoría de la organización. Esas ciudades de la era industrial fueron cada vez poblándose más y hoy en día ese proceso de urbanización se acentuó mucho en un contexto distinto a ese que estamos describiendo. Y se generó un fenómeno que ahí menciono, que es el fenómeno de las megaciudades. ¿Qué son las megaciudades? Bueno, las megaciudades son, por definición, hoy en día, ciudades con más de 10 millones de habitantes. Entonces, las ciudades de más de 10 millones de habitantes son todo un desafío de gestión para la sociedad. No es fácil gestionar
una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Eso presenta un gran desafío y, como les decía al principio, no es un desafío que puede afrontar una sola profesión. Nuestra profesión tiene un rol protagónico en todo esto, porque nos encontramos ante una situación inédita. Estábamos acostumbrados a gestionar hasta hace 3, 4 décadas ciudades de un tamaño determinado. Y empezaron a crecer tanto las ciudades, comenzaron a converger los habitantes en ciudades que empezaron a ser sin límites, ciudades que no tienen fronteras, que crecen y crecen y se van extendiendo en superficie, que se terminó generando una situación inédita, de una configuración de ciudad que hasta ahí no existía. Fíjense lo que está pasando hoy. Nosotros vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires tiene alrededor de cerca de 16 millones de habitantes. Obviamente el núcleo central del área metropolitana de Buenos Aires es la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde viven 3 millones de habitantes. Históricamente, desde mitad del siglo XX hasta acá, siempre la población estuvo rondando los 3 millones de habitantes. Pero alrededor de esa ciudad autónoma de Buenos Aires se fue conformando, es motivo de otra charla, por el crecimiento industrial primero. Antes lo había sido por la extensión de las vías férreas que se hicieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. A partir de la década del 70 por la expansión de las autopistas que llevó a la construcción de barrios privados. Bueno, fue configurando todo un primer cinturón, un segundo cinturón y un tercer cinturón del conurbano que fue constituyendo un área metropolitana enorme de muy difícil gestión. Esa área metropolitana de Buenos Aires produce el 50% del Producto Bruto de la Argentina. Es decir, que si la Argentina tiene una riqueza de 100, 50 lo produce el área metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires tiene un rol esencial en la economía argentina. Ahora bien, también cuando aparece una pandemia, la mayoría de los problemas se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires. Estamos viviendo días donde el 70 al 90% de los contagios se producen en el área metropolitana de Buenos Aires. Es decir, que la mayor parte del problema lo tenemos focalizado en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Que las megaciudades constituyen focos de conflicto, de problemas, de contaminación, dificultades para gestionar los residuos, dificultades para gestionar las cuencas hídricas. Son lugares de problema, pero a su vez las grandes ciudades son lugares donde se generan altos niveles de educación, se generan talentos, se generan innovaciones, se generan nuevos productos, se generan nuevos servicios, se generan nuevas tecnologías. Por lo tanto, estas megaciudades, estas ciudades enormes, son, por un lado, base de problemas, de conflictos, y también son fuente de grandes soluciones a nivel global. Otro ejemplo que les puedo dar, para no quedarnos con el área metropolitana de Buenos Aires, es Nueva York. Fíjense, Nueva York es el ejemplo de el mundo en una ciudad, modelo de lo que es una ciudad global, generadora de tecnologías, ideas creativas, ideas innovadoras, pero también cuando apareció la pandemia fue el lugar, quizás en el mundo, la ciudad con más contagios y con mayores niveles de mortalidad. Por lo tanto, pueden ver como con claros ejemplos la gestión, estoy hablando de gestión, estoy hablando de administración, estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con las ciencias económicas. La gestión de las ciudades es algo fundamental y la gestión de las megaciudades es aún más importante. Por lo tanto, nosotros tenemos desafíos importantísimos que afrontar, y estos desafíos urbanos que menciono ahí en el siglo XXI llegaron para quedarse. Hoy en día el 56% promedio a nivel global vive en ciudades. Es decir, que entre 5 y 6 personas de cada 10 viven en ciudades. Eso es promedio. Si nosotros vamos al continente europeo, vamos a tener que alrededor de un 80% de la gente vive en ciudades. Si vamos a Estados Unidos, un 80% vive en ciudades. Lo mismo se da en Latinoamérica, que es uno de los
lugares del mundo más urbanizados. En un 82-83% de la gente vive en ciudades. Cada vez hay ciudades más grandes. El ejemplo son de mega ciudad de 25 millones de habitantes, son la Ciudad de México o la Ciudad de San Pablo. Buenos Aires es la que le sigue con esos 16 millones que mencioné antes. Pero si vamos a los números de Argentina, Argentina es uno de los países más urbanos del planeta. El 92% de las personas vivimos en ciudades. Es decir, que con esto les quiero construir la idea que ustedes podrán analizar y por supuesto plantear sus propios conceptos al respecto. En Argentina tenemos el enorme desafío de gestionar un mundo absolutamente urbano que tenemos que atender y que hoy en día eso nos desafía, nos está interpelando. Desde las ciencias económicas tenemos un importante camino para llevar adelante en esto de la urbanización del planeta. Y acá aparece un concepto muy familiar para todos los que estudiamos ciencias económicas. Es fundamental para gestionar bien las ciudades, planificar bien las ciudades. Nosotros cuando tenemos que estudiar una ciudad, lo primero que tenemos que analizar es, a ver, ¿cómo fue la evolución de esa ciudad? Si nosotros hablamos de Área Metropolitana de Buenos Aires en el año 2020, ¿por qué hoy vivimos en un área metropolitana de 16 millones de habitantes? Bueno, tendremos que analizar de dónde viene esa ciudad de Buenos Aires, cómo se fue conformando. Entonces podremos decir que se fundó en 1580 y esa fundación fue la segunda fundación, que hubo una fundación anterior en 1536 de don Pedro de Mendoza y que en 1580 el que constituye la ciudad, las bases de la ciudad en la que vivimos es Juan de Garay. Y que esa ciudad evolucionó muy lentamente durante muchísimo tiempo, durante prácticamente 3 siglos, hasta 1880, la ciudad fue creciendo como una aldea perdida, que trataba de comerciar, que trataba de tener un comercio cada vez más importante con el mundo, pero que no creció tanto. Pero a partir de 1880 se empieza a dar un proceso de migración, de inmigración, que empieza a hacer que la ciudad empiece a crecer y que, en la cual en un momento terminan habitando la mitad de población que era extranjera y mitad de población que era nativa. Empieza a tener toda una evolución a partir de las vías férreas, va creciendo, va generando industrias, y eso la va llevando a llegar hasta la situación de hoy. Es mucho más largo de analizar, pero llegamos a un diagnóstico actual, donde nosotros tenemos que decir, bueno, la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires tiene las siguientes características, y tenemos la foto actual. Y a partir de ahí tenemos que plantear una visión, tenemos que tratar de analizar a dónde queremos llegar, qué modelo de área metropolitana de Buenos Aires queremos. Bueno, y ese es el desafío. Y ahí estamos hablando de planificación y los que estudiamos planificación y los que hacemos planificación somos los licenciados en administración, los contadores públicos, los licenciados en economía. Todos los que estudiamos en económicas tenemos que planificar. Por lo tanto, acá tenemos ya una prueba cabal de cómo nuestras profesiones en ciencias económicas cumplen un rol protagónico en la mejora de las ciudades. ¿Cómo sigue esto? O mejor dicho, ¿se han planificado hasta acá las ciudades? Miren, la estrategia de ciudades es fundamental hoy en día para que una ciudad crezca y atienda bien a sus ciudadanos. Y en esos procesos de transformación urbana es fundamental planificar. La planificación de las ciudades comenzó a tener un papel fundamental en la década del 70 a la década del 80, cuando se producen un conjunto de impactos en lo político, económico y social en el mundo que generan cambios, generan cambios en un contexto que venía siendo bastante uniforme a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
Las ciudades que habían vivido de un crecimiento industrial, que se empieza a detener y se empieza a transformar, empieza a terminar una ola y empieza a comenzar una ola nueva, que conocemos como la era del conocimiento, la era de la tecnología, esto que estamos viviendo actualmente, que sigue creciendo. Esto se produce, ese cambio, ese choque de olas se empieza a producir en los 60, en los 70, en los 80, y empiezan los procesos de transformación de las ciudades. Empieza a generarse ese proceso de planificar y tener una estrategia de ciudad. Se empieza a pensar en hacer ciudad de manera distinta, porque esas ciudades industriales, ante la caída del mundo industrial y la generación de un mundo nuevo, que chocan en ese momento entre sí, van generando la idea de que había que transformar las ciudades y una forma de solucionar eso era planificar y generar estrategias de ciudades. Miren, el primer ejemplo en el mundo que los estudiosos del tema indican es la ciudad de San Francisco. San Francisco era una ciudad industrial que empieza a caer en una etapa de decadencia y, y se empiezan a utilizar herramientas de planificación para transformarla. Herramientas de planificación, constitución de estrategias a partir de justamente modelos de estrategias que se usaban en las empresas. Y acá les voy a mencionar un conocido de ustedes, Michael Porter. Los elementos, las herramientas de estrategia competitiva se llevan a la estrategia de ciudades. Y eso se empieza a aplicar en San Francisco. San Francisco entiende que tenía que planificar y generar una estrategia distinta que la transformara como ciudad. Saben ustedes que San Francisco hoy es una ciudad pujante, habrán escuchado hablar de Silicon Valley, que está en su área de influencia, donde está instalada Facebook, por ejemplo, por decir una de las empresas destacadas en el mundo hoy, bueno, en el área metropolitana de San Francisco, y así van a encontrar a otras empresas importantísimas que también están en la zona. Por lo tanto, los procesos de planificación tienen mucho que ver con la estrategia competitiva de Michael Porter, por lo tanto, nuestra profesión está absolutamente vinculada a la planificación de ciudades. San Francisco lo que hizo fue construir ciudad con la participación de los actores protagónicos de su sociedad. Y eso le permitió ir estableciendo claramente objetivos que tenía que alcanzar y construir todo un planeamiento y una estrategia de ciudad, hacer ciudad a partir de la participación de sus actores relevantes en el día a día de la ciudad de San Francisco. Esto rápidamente fue tomando estado en un montón de ciudades norteamericanas, Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, todas empezaron a hacer planeamiento de ciudad, todas empezaron a tener una estrategia de ciudad. Y esto termina cruzando el Océano Atlántico y llega a Europa. Y ahí aparece la primera ciudad que es ejemplo de proceso de transformación urbana. Esa ciudad es la ciudad de Barcelona. Barcelona se había propuesto, había ganado la posibilidad de organizar los Juegos Olímpicos en el año 1992. Muchos marcan el punto de partida de la transformación de Barcelona en los Juegos Olímpicos de 1992. Pero en realidad, Barcelona, a partir de que tenía que organizar los Juegos Olímpicos del 92, decide planificar la ciudad y generar una estrategia de ciudad. Un proceso estratégico que se inició en mitad de la década del 80, que impactó en los Juegos Olímpicos del 92 y que transformó una ciudad cerrada, de mirada interna, una ciudad industrial, con una ciudad que estaba de espaldas al mar, una ciudad que el puerto le bloqueaba esa salida al mar, un puerto industrial. La empezó a transformar en una ciudad distinta, que es la ciudad de Barcelona de hoy. Es una ciudad global, una ciudad abierta a los cruceros, al turismo. Obviamente que me podrán decir que hoy todo eso también está en crisis, pero Barcelona se convirtió de una ciudad industrial, con una idea amurallada, porque Barcelona en sus inicios, yo les hablaba de analizar cómo fue la evolución de la ciudad. Barcelona fue una ciudad amurallada, que recién en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX,
tuvo ese proceso de ensanche del arquitecto Cerdá. Por lo tanto, tenía una mirada chiquita, cerrada, hacia adentro, y constituyó una ciudad con mirada global, una ciudad abierta al turismo, una ciudad abierta al conocimiento, una ciudad con fuerte participación ciudadana que comenzó a construir su propio proceso de planificación y de estrategia. Y esa estrategia de ciudad le permitió tener un plan hasta el día de hoy, un plan que fue por supuesto actualizando, un plan que fue mejorando, y tiene un plan con mirada metropolitana, porque Barcelona, que es una ciudad que aún no es megaciudad, pues debe tener en su área metropolitana 3-4 millones de habitantes, tiene una mirada distinta. Tiene una mirada metropolitana porque empezó a entender que se expandió, que creció y que los municipios tienen que interactuar con ella para poder tener planes conjuntos. Es decir, que hoy tiene un planeamiento estratégico con mirada, con perspectiva metropolitana. El planeamiento y la estrategia urbana llegó también a América Latina, lo hizo en la década del 90, a ciudades como Río de Janeiro empezaron a planificar, empezaron a gestionar distinto, lo hicieron a partir de situaciones críticas. Generalmente en América Latina, al encontrarnos con situaciones difíciles, tenemos que empezar a planificar. ¿Tiene planificación Buenos Aires? Sí, tiene una planificación, tiene planeamiento estratégico. Lo cierto es que Buenos Aires, como vamos a mencionar en algún momento, siempre ha tenido problemas de coordinación metropolitana que hoy se pusieron a vista de todos de manera mucho más clara y ha obligado a gestionar de manera distinta en el marco de una pandemia. ¿Por qué? Porque en un área metropolitana como Buenos Aires convergen distintos tipos de estados. A ver, en la gestión del área metropolitana de Buenos Aires tiene que ver el Estado Nacional, tiene que ver el Estado de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver el Estado del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene que ver los estados municipales de 40 municipios que conforman esa área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, hay que tener ahí como una especie de autoridad metropolitana que hoy no existe, que hubo que empezar a gestionar de manera improvisada políticas para poder hacer frente a una pandemia, para poder gestionar el transporte, el manejo de los residuos, el manejo de los espacios, cómo nos movemos, todo un desafío al cual no habíamos tenido en cuenta, o si los habíamos tenido en cuenta no nos habíamos ocupado con la profundidad que el caso merece. En lo que tiene que ver con la gestión de residuos, de cuencas hídricas, de contaminación, y bueno, y cómo gestionar en el marco de una pandemia. Todo un desafío, que si tuviéramos construido una mejor estrategia de área metropolitana de Buenos Aires, habría sido todo un proceso más automático. Bueno, hubo que salir a cubrir de manera hasta ahora bastante buena toda esa gestión, pero lo cierto es que ustedes pueden ver con estos ejemplos cómo la estrategia de ciudad cumple un rol protagónico. Y esa estrategia de ciudad la tenemos que construir los ciudadanos. No podemos permitir que el mercado nos construya la ciudad. Nosotros tenemos que construir estados locales modernos, estados locales que generen igualdad de oportunidades, estados que entiendan que deben tener una visión sistémica. No podemos gestionar una ciudad si no entendemos que conformamos, por ejemplo, parte de un área metropolitana. Puede ser que seamos una ciudad que estamos en el medio del campo y tenemos una gestión propia. Bueno, ese es otro modelo de ciudad. Pero en el caso de el área metropolitana de Buenos Aires, si yo quiero tener una estrategia de ciudad en Avellaneda o en Vicente López, puedo tener mi estrategia de ciudad como entidad local, pero saber que yo tengo una interacción permanente con otros municipios, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tengo que ver con la provincia de Buenos Aires, que tengo que ver con un Estado nacional y que tengo que tener en cuenta coordinación metropolitana. Es decir, hoy en día las ciudades en el mundo afrontan el desafío de tener planificación, de tener estrategia y necesitan de los profesionales en ciencias económicas. Y así como decimos que no hay organización hoy en día que pueda tener una estrategia en la cual no contemple a la innovación como una herramienta fundamental de esa estrategia, cualquier estrategia de ciudad hoy en día no puede dejar de tener
el concepto de resiliencia urbana como una concepción fundamental. ¿Qué significa esto? Que cualquier ciudad en el mundo tiene que estar preparada para transformarse, tiene que estar preparada para afrontar desafíos que puedan ser críticos y que le permitan hacer frente y salir transformada y mejorada a partir de esas situaciones de riesgo, porque las ciudades son vulnerables y ha quedado demostrado con la pandemia el alto nivel de vulnerabilidad que tenemos y el riesgo que tenemos en los ciudadanos que vivimos en esas ciudades. Por lo tanto, la resiliencia es algo que no puede faltar en la estrategia de una ciudad. Y hay dos tipos de resiliencia desde mi punto de vista. A ver, estamos acostumbrados a que los momentos críticos sean a partir de eventos de la naturaleza. Por ejemplo, un terremoto, un tsunami, una inundación. ¿Qué significa ser resiliente en una situación de esas? Bueno, hacer frente a la situación que se nos presenta, resolver la situación de inundación, resolver la situación del terremoto, y eso nos va a hacer salir transformados, mejorados, y ante una situación igual en el futuro vamos a ser una ciudad más fuerte, más cohesionada, que va a estar más preparada. Eso es resiliencia ex post. Lo importante es generar resiliencia ex ante, es decir, prepararnos como ciudad, tener una estrategia de ciudad preparada para hacer frente a cuestiones que quizás no sucedan nunca, pero nosotros ya sabemos cómo afrontarlo. Eso es la resiliencia ex ante. Estar preparados de manera previa, anticiparnos a lo que pueda pasar. Y lo que puede pasar no son solo eventos de la naturaleza. También tenemos que estar preparados para cambios del contexto político, social y económico. Nosotros podemos vivir en una ciudad que vive de una industria determinada. Y podemos estar previendo que esa industria puede tener procesos críticos de acá a 2, 3, 4 años. Por lo tanto, tenemos que planificar y generar estrategias de ciudad que contemplen que nosotros no vivamos solamente dependiendo de una sola industria que le da trabajo y le da crecimiento a nuestra ciudad. Tenemos que tratar de generar estrategias que hagan que diversifiquemos nuestro riesgo como ciudad, que podamos vivir, aparte de esa industria que nos da vida hoy en día, dentro de 3, 4 años, estar preparados para vivir de otras industrias alternativas que nos ofrezcan otra alternativa de empleo, otra alternativa de crecimiento, otra alternativa de desarrollo. Eso es pensar con estrategias que contemplen resiliencia ex ante. Bueno, llegados a este punto, llega el momento de decir, bueno, para hacer todo este tipo de cosas, para generar estrategias y para poder planificar una ciudad, ¿qué herramientas tenemos? Bueno, ahí tenemos una herramienta global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2015. Son 17, son de las Naciones Unidas, y el número 11 está vinculado a las ciudades y comunidades sustentables. Estas herramientas son herramientas pensadas de acá al 2030, que nos plantean objetivos para poder vivir mejor, no solo en nuestras ciudades, sino en general. En lo que hace a ciudades específicamente, las Naciones Unidas hace cada 20 años un evento que se llama Hábitat. El último que se hizo es Hábitat 3, en 2016, en Quito. Y ahí se planteó toda una nueva agenda urbana. Ahí tenemos un conjunto de ideas, de conceptos, de principios, que son toda una guía para generar planeamiento y estrategia de ciudad. Una herramienta fundamental que nos es muy útil y que tenemos que conocer como profesionales en ciencias económicas para poder estar preparados para gestionar gobiernos locales. Ahora, ¿hay más herramientas? Sí, hay otras como por ejemplo las normas ISO. Todos conocen las normas ISO, pero ¿cuáles son las normas ISO que tienen que ver con las ciudades? Bueno, las normas ISO 37120, que establecen un conjunto de estándares de mediciones ante las cuales tenemos, por ejemplo, distintos estándares de contaminación ambiental. Nosotros podemos confrontar cuáles son los índices de contaminación que tiene nuestra ciudad y saber si estamos bien, estamos mal, si tenemos un semáforo en verde, uno en amarillo, un semáforo en rojo. Y a partir de eso, tratar de gestionar para acercarnos a esos estándares que nos establece en las normas ISO 37120.
una herramienta que es interesante, es importante y que nos permite establecer parámetros para poder medir y gestionar mejor. Ahora, nosotros en nuestra facultad, sí, como escuchan, en nuestra facultad, desde nuestro centro de ciudades inteligentes, con la participación de muchos profesores, investigadores, alumnos, graduados, con gran parte de la comunidad y también interactuando con la comunidad de otras facultades de la Universidad de Buenos Aires, interactuando también con otras universidades de América Latina y del mundo, construimos un modelo de gestión estratégica de ciudades. Es largo contar cómo lo construimos, pero lo cierto es que este modelo local, nuestro, que lo generamos en el Centro de Ciudades Inteligentes y es de toda la comunidad de económicas de la UBA, es un modelo que lo construimos investigando todo un panel de ciudades que tenían bastante éxito en sus gestiones locales y empezamos a hacer un trabajo de comparación y fuimos determinando qué buenas prácticas implementaban para hacer esas ciudades exitosas a nivel global. En el mundo, como aclaración, hay muchos rankings de ciudades. Esos rankings de ciudades, algunos están más volcados a una mirada que tiene que ver con la generación de talento, con la educación. Otros rankings de ciudades tienen que ver más con lo económico. Otros rankings de ciudades tienen que ver más con lo que es la cohesión social. ¿No es cierto? Hay un ranking que es el de la Universidad de Navarra que se llama Índice Cities in Motion, que es el más conocido. Nosotros tomamos ese ranking y desde ahí hicimos toda una serie de establecimiento de parámetros, fuimos buscando qué ciudades podíamos analizar en un panel que nos fuera lo más preciso posible y fuimos llegando a conclusiones, que es que de esa comparación que hicimos hay 40 buenas prácticas que permiten que una ciudad sea mejor, que sea más sustentable, que sea más sostenible, que sea más innovadora y que genere mejor calidad de vida a los ciudadanos. Nosotros esas 40 buenas prácticas las pudimos agrupar en 5 grandes desafíos. Es decir, nosotros podemos decir que las ciudades en el mundo afrontan, para generar planeamiento, para generar una estrategia de ciudad, 5 grandes desafíos. Esos 5 grandes desafíos son los desafíos ambientales, los desafíos sociales, los desafíos económicos, los desafíos institucionales, políticos, de gobernanza y los desafíos de movilidad y transporte. Debajo de esos 5 desafíos cuelgan las 40 buenas prácticas. A ver, para darles un ejemplo, vamos a los desafíos de movilidad. ¿Cuáles son los desafíos de movilidad que tienen las ciudades en el mundo? ¿Qué buenas prácticas pueden llevar a cabo para afrontar con éxito ese desafío de movilidad y de transporte en el mundo? Bueno, una es planificar bien el transporte. Fíjense cómo hoy en día no nos podemos transportar libremente en el transporte público porque es quizás el lugar donde más se transmite el virus. Bueno, planificar bien el transporte es algo esencial no solo en época de pandemia, sino siempre, porque eso nos permite una mejor movilidad, sobre todo en un área metropolitana como Buenos Aires o en cualquier megaciudad en el mundo. También tenemos que tener una muy buena infraestructura de transporte público. Y además tenemos que tener una coordinación metropolitana de ese transporte público. No podemos pensar localmente en el transporte si vivimos en un área metropolitana. Obviamente que hoy en día pensar en una mejor movilidad pasa por desalentar el uso del automóvil y utilizar para ello semaforización inteligente y por supuesto apuntar a facilitar la peatonalización, que caminemos más, eso es bueno para la salud y tiene que ver con otros tipos de desafíos, y que usemos la bicicleta y que el transporte público lo usemos simplemente para largos trayectos. Lo mismo con el automóvil, desalentar el uso y utilizarlo solamente cuando sea necesario. Y cuando lo utilicemos que no vayamos de a uno, sino que vayamos varios.
Eso para darles un ejemplo de desafíos de movilidad y cuáles serían las buenas prácticas para hacer frente y planificar mejor y llevar adelante una estrategia de ciudad. Lo mismo con, los otros desafíos. Y entonces constituimos un modelo de 40 buenas prácticas, donde la tecnología atraviesa a las 40 buenas prácticas y a los 5 desafíos. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología puede ser protagonista para implementar cualquiera de las 40 buenas prácticas. La tecnología no como un objetivo en sí mismo, la tecnología como un medio, la tecnología como un medio que nos facilite la vida, no que nos la complique. Eh, la tecnología de uso simple, la tecnología que nos permita vivir mejor, la tecnología puesta al servicio del ser humano. Ahora bien, nosotros cuando generamos este modelo que les estoy mostrando acá y que ustedes pueden acceder solicitándonos un libro, porque nosotros esto, ¿qué hicimos? Les cuento rápidamente. Este modelo de gestión estratégica no lo quisimos dejar en el plano de lo teórico. Nuestro desafío era ponerlo en la práctica, era aplicarlo. Y tuvimos la fortuna, este modelo lo construimos a lo largo del año 2017 fundamentalmente, lo tuvimos construido a final de 2017 y en el año 2018 lo pudimos aplicar en un caso real. ¿Cómo hicimos eso? Miren, la facultad facilita muchas cosas. Nos reunimos con distintos municipios, entre ellos el municipio de San Miguel. El municipio de San Miguel está en el área metropolitana de Buenos Aires, en el noroeste, limita con San Martín, con Hurlingham, Ituzaingó, Moreno, José Cepaz, Malvinas Argentinas, por mencionar algunos. Está en una situación, en un lugar muy populoso, y como pueden ver, el municipio de San Miguel tiene que decir políticas públicas propias y además tiene que tener en cuenta coordinación con esos municipios que la rodean. Cuando genera políticas públicas tiene que coordinar con los municipios que la rodean. Y también con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque como dijimos, pertenece al área metropolitana de Buenos Aires. Nos reunimos con las autoridades, con el intendente y con algunos funcionarios de San Miguel, les mostramos el modelo que teníamos y firmamos un convenio de cooperación académica para implementar nuestro modelo en San Miguel. San Miguel venía aplicando un conjunto de políticas públicas que las pusimos como un papel de calcar sobre nuestro modelo y vimos, a ver, esas políticas públicas en qué buenas prácticas se encajaban. Y fuimos, se los hago breve, pudiendo analizar de esa manera, pudimos establecer que en las buenas prácticas en las cuales más trabajaba San Miguel eran las que tenían que ver con los desafíos sociales. Es decir, mucho trabajo en lo que tiene que ver con seguridad, salud, cuidado de la niñez, y eso nos llevaba a establecer claramente un diagnóstico de que San Miguel tenía un desarrollo interesante en lo que hace a desafíos sociales, también en lo ambiental había una preocupación importante, pero por ejemplo, cuando llegábamos a los desafíos económicos no es que no se ocupaba de eso, sino que las políticas públicas que implementaba no eran quizá lo suficientes. ¿Por qué? Porque faltaba coordinar, por ejemplo, con otros municipios políticas que tenían que ver con el desarrollo económico. O en las cuestiones de movilidad también, no podía ser tan fuerte en los desafíos que tenían que ver con la movilidad. San Miguel, ¿por qué? Porque está dependiendo mucho de coordinar con los otros municipios que la rodean o con la ciudad de Buenos Aires los temas de cómo moverse, de cómo trasladarse de un lugar al otro. Esto para darles un ejemplo de cómo fuimos aplicando todo esto. Y vimos también cómo utilizaba la tecnología. Y ahí descubrimos que tiene un proyecto en marcha desde hace unos años que se llama Ojos en la Alerta, que le hacen fuerte en seguridad, que es la utilización del WhatsApp para alertar situaciones de inseguridad en la calle. Y que había empezado con unos pocos miles, primero empezó con los remiseros, después pasó unos pocos miles de ciudadanos adheridos al WhatsApp
que se maneja desde el teléfono que cada uno de nosotros tiene para alertar situaciones de inseguridad en la calle y que ahora miles y miles de personas usaban Ojos en Alerta. Ojos en Alerta es una tecnología muy simple, que de tan simple y tan exitosa en seguridad en el municipio de San Miguel, se empezó a exportar, entre comillas, a municipios vecinos, en municipios como Pinamar, en la costa, e inclusive para la cuestión turística en la ciudad de Buenos Aires. Una experiencia realmente maravillosa que contribuyó a la mirada estratégica de San Miguel y contribuyó también, y esto hay que decirlo, a nuestro aprendizaje como facultad. Al vincularnos con el medio, empezamos a encontrar que nuestro modelo estaba bueno, pero que tenía debilidades y que era perfectible y que lo teníamos que mejorar. Y así nosotros nos preguntamos con qué herramientas contamos. Bueno, fíjense, generamos una herramienta nueva a partir de ese modelo de gestión estratégica y fuimos hacia un modelo de auditoría estratégica de ciudades que nos permitiera ¿qué cosa? Establecer un conjunto de estándares que nos permitieran tener un desarrollo, un análisis mucho más profundo de una ciudad, de un municipio, que nos permitiera hacer una evaluación estratégica de esa ciudad, decir, bueno, esa ciudad respecto a las demás, ¿cómo está parada? Y a partir de eso, construir ciudad, generar un desarrollo estratégico de ciudad. Muy rápidamente, para no extenderme tanto en el tiempo, les voy a contar que este modelo de auditoría estratégica de ciudades, que deriva del modelo de gestión estratégica, es parte de lo mismo, se fue ampliando y trabaja sobre 5 dimensiones que se parecen mucho a las 5 dimensiones que les mencioné antes, pero extendimos esto a 31 variables y 158 estándares. ¿Qué pretendemos con estos 58 estándares? Pretendemos lograr una medición mucho más profunda y detallada de la que tenía originalmente el modelo de gestión estratégica. Ese análisis apunta a reconocer qué nivel de consideración y ejecución tienen ciertas políticas y acciones en un municipio. Las vinculamos con estos estándares, a esto que hace el gobierno local, lo vinculamos con esos estándares que establecimos de la facultad y además no lo hacemos solamente haciendo la medición con las autoridades municipales. Decimos, a ver, vamos a establecer el estándar X, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿qué visión tiene el municipio respecto a este estándar? Y el municipio quizá le da una evaluación importante, alta, pero después vamos al ciudadano y vemos que el ciudadano le da una evaluación quizá distinta y que no coincide con la que tiene la autoridad municipal. Por lo tanto, ahí hay una brecha en la percepción de esa política pública que hay que tratar de acercar. Entonces, quizás la autoridad municipal dice, tenemos esta política pública que para nosotros es buenísima y que una puntuación de 0 a 5 está en 4 puntos, y cuando vamos a evaluarla con la gente, vamos a consultar al ciudadano y dice, no, esto no tiene mucho impacto, yo la evalúo con 1 o 2 puntos solamente. Por lo tanto, es una herramienta que tiene que ver mucho con lo cualitativo, porque tiene que ver con la mirada, con la perspectiva de la autoridad municipal y del ciudadano, y que tiene como objetivo acercar las políticas públicas que pueden tener miradas distintas desde ambos lados del mostrador. Vamos más allá, vamos hacia la idea de conformar proyectos de ciudad que saquen al mostrador del medio y que el ciudadano forme parte activa de esa generación de las políticas públicas. Miren, algún ejemplo, antes de mostrarles el ejemplo, ¿cómo evaluamos? Nosotros cuando aplicamos este modelo de auditoría estratégica de ciudades basado en la auditoría, nosotros tratamos de desarrollar la ciudad partiendo de este análisis de la auditoría estratégica de ciudades. Lo que hacemos es, en primer lugar, decir, bueno, tomamos un estándar X y lo que decimos ¿es aplicable para esta ciudad? Porque, por ejemplo, hablemos de alguna medida, algún estándar que tenga que ver con la coordinación metropolitana. Para un municipio perdido en algún lugar recóndito de Formosa o Jujuy, ¿tiene que ver una política, un estándar que se vincula a la coordinación metropolitana? No, no es aplicable. Piensen que ustedes que Argentina tiene más de 2.300 municipios, que son totalmente diferentes entre sí. No tiene nada que ver un municipio del área metropolitana de Buenos Aires
con un municipio rural de la provincia de Chaco. Por lo tanto, el primero que tenemos que determinar, a ver, este estándar de análisis, de estudio, ¿es aplicable o no en la ciudad? Quizás es parcialmente aplicable o quizás es totalmente aplicable. Y una vez que decidimos si es aplicable o no, determinamos si esa política pública no es para nada prioridad, por lo tanto el puntaje va a ser 0. Si es una política pública que es reconocida pero que no le estamos dando importancia, ahí le daremos, no medimos y no decidimos, una puntuación de 1. Si es una acción definida como de bajo nivel, le daremos una puntuación de 2. Si es definida como una ejecución media, la puntuaremos con 3. Si es una política pública de alto nivel de ejecución, ya la puntuaremos con 4. Y si es una política pública que está alcanzando niveles de estándares de nivel internacional, ya la puntuaremos con el máximo y será 5. A ver si podemos entender esto. La puntuación va de 0 a 5 y va desde el nulo reconocimiento de esa política pública, a nosotros eso no nos interesa para nada, a, bueno, esto para nosotros es vital y estamos trabajando con normas, estándares internacionales, como hablábamos antes, por ejemplo, de ISO 37120. Y en el medio de todo eso, un conjunto de miradas parciales. Bueno, le damos importancia, pero no tanto, y que puede ser que el municipio crea que le está dando una mirada de 4 puntos y que el ciudadano la reconozca como no, mira, para mí es de 2 puntos. Vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con esta herramienta de auditoría estratégica de ciudades. Miren, por ejemplo, si tomamos la variable fortalecimiento institucional y decimos, tomamos el estándar de si han desarrollado políticas y líneas de acción que consoliden una visión metropolitana. Decimos primero, esto de si hay políticas de acción, líneas de acción que tienen que ver con la visión metropolitana de un municipio X. ¿Es aplicable? Si somos un municipio vinculado a lo rural, no estamos en el medio de un área metropolitana, eso no es aplicable. Si estamos en una ciudad que está empezando a tener mucho vínculo regional con otras ciudades que están cercanas, como puede ser todo lo que tiene que ver con el corredor Buenos Aires-Rosario, que hay ciudades que cada vez tienen más interacción unas con otras, Ramallo con Varadero, por decir un ejemplo, bueno, hay parcialmente una aplicabilidad metropolitana. Y si yo formo parte de un conurbano, bueno, es totalmente aplicable que yo tenga que tener una visión metropolitana. Y a partir de ahí empezamos a calificar de 0 a 5 en base a las miradas que le planteaba hace unos segundos. Vamos a participación ciudadana. Variable participación ciudadana, estándar si las organizaciones civiles que participan en la ciudad, en el municipio, participan activamente de la gestión gubernamental. Podemos decir si eso es aplicable o no es aplicable. Supongamos que es totalmente aplicable. Quizás el municipio diga, sí, nosotros le damos una participación muy activa a las organizaciones civiles en las políticas públicas. No estamos a niveles internacionales, pero por ejemplo podemos decir que estamos a nivel 4. Ahora después vamos y entrevistamos a las organizaciones civiles y nos dicen, no, nosotros tenemos una participación muy lateral, en algunas cuestiones en particular, de vez en cuando nos llaman, nos invitan a alguna charla por Facebook. No tenemos una participación que calificamos de 2 puntos. Ahí vamos a establecer una brecha y vamos a poder establecer un diagnóstico que nos diga, mira, municipio, vos creés que acá estás haciendo una política muy fuerte de participación de las organizaciones civiles y ellas piensan que no, que están participando de forma fragmentada, de forma parcial. Ahí tendremos que sentar a todos a la mesa y acercarlos para que la mirada tienda a ese puntaje de 4 y no acentuar esa mirada distinta, no acercar y que unos sigan creyendo que están haciendo las cosas bien y los otros tengan una mirada de que las cosas no se están haciendo tan bien. Es decir, esta herramienta de auditoría estratégica de ciudades, fíjense que estos son algunos estándares descolgados, dependientes de alguna de las 31 variables, tenemos 158 estándares y que cada uno de ellos los podemos medir. Imaginen si nosotros medimos en una ciudad, en un municipio, todos ellos.
nos van a permitir hacer una calificación que nos va a permitir establecer una evaluación del desarrollo estratégico de la ciudad y nos va a facilitar determinar dónde están las prioridades, en qué cosas tenemos que trabajar, cómo tenemos que modificar nuestras políticas actuales y llevar una estrategia distinta. Es toda una herramienta muy útil y fíjense donde todo esto es una tarea que obviamente es interdisciplinaria, pero donde los profesionales en ciencias económicas jugamos un rol fundamental. Y como ejemplo de esto les digo que en el Seminario de Integración y Aplicación nosotros trabajamos, como les dije al principio, con metodología de estudio de casos. Y trabajamos con casos, en otros cuatrimestres trabajamos sobre casos determinados de empresas grandes, empresas pequeñas, empresas con desarrollo tecnológico, pero en los últimos cuatrimestres trabajamos sobre ciudades. Los equipos, trabajamos en equipos, eligen una ciudad, un municipio y hacen un diagnóstico, determinan prioridades y determinan nuevas políticas públicas para proponer a esas ciudades, soluciones nuevas, soluciones distintas, que tengan inmersos dentro de sí esas soluciones el concepto de resiliencia y, si es posible, resiliencia ex ante. Entonces, estamos trabajando en entender que, por ejemplo, los licenciados en administración tenemos un rol fundamental en la gestión de ciudades. Nosotros hemos hecho trabajos tan importantes en el seminario que no es importante por el profesor, sino es importante por lo que han hecho los alumnos, jóvenes graduados, algunos ya graduados de contador y que vienen y se reciben de licenciado en administración en este seminario, donde han sido parte de libros a nivel latinoamericano de experiencias de lo que han hecho ellos, como a partir de un modelo de gestión estratégica que nosotros facilitamos, pueden hacer propuestas de desarrollo estratégico para una ciudad. La mayoría de los equipos eligen municipios del conurbano, algunos han elegido municipios que no son del conurbano, como Tandil, San Antonio de Areco, pero la mayoría elige municipios como Avellaneda, Lanús, Vicente López, Hurlingham. Al principio trabajábamos solo con San Miguel, porque nosotros, como les dije antes, el trabajo con San Miguel lo plasmamos en un libro que se llama Gestión Estratégica de Ciudades, Caso San Miguel. Es un libro que hemos distribuido de divulgación desde la facultad de manera gratuita, nos lo pueden pedir, está impreso y además está en digital. Ahora cuando terminemos la charla les vamos a ofrecer mecanismos de contacto, de comunicación. Ustedes pueden pedir el libro, se los vamos a acercar para que todo esto ustedes lo puedan ver de manera mucho más detallada y desarrollada, y todo esto que estamos hablando ahora de la Auditoría Estratégica de Ciudades lo estamos volcando en otro libro que esperemos poder publicar en el año 2020. Entonces, con todo esto, venimos trabajando, lo venimos aplicando en la realidad, lo venimos aplicando en ciudades y lo venimos trabajando en el aula, lo venimos trabajando en el Centro de Ciudades Inteligentes, y todos ustedes están invitados a trabajar en todo esto. Por último, para ir cerrando, hoy en día, en este momento tan particular, inédito, excepcional que nos toca vivir, tenemos que repensar y reinventar las ciudades. Nosotros hemos generado un modelo, como les conté antes, donde hablamos de 40 buenas prácticas. ¿Y saben qué? Muchas de esas 40 buenas prácticas hoy en día están puestas en tela de juicio. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto distinto, inédito, imprevisible, incierto, que nos ha puesto en una situación donde repensar y reinventar las ciudades es aún mucho más importante de lo que creíamos hace, por ejemplo, un año. Algunos ejemplos. Hoy en día queda clarísimo que no podemos pensar las ciudades, sobre todo las ciudades grandes, sobre todo las megaciudades como el área metropolitana de Buenos Aires, si no es con coordinación metropolitana. Tenemos que establecer mecanismos de coordinación metropolitana. Tenemos que tener una gestión de residuos coordinada, tenemos que tener una gestión ambiental
coordinada, tenemos que tener una mirada social coordinada, tenemos que gestionar coordinadamente en forma metropolitana el transporte público, nuestra movilidad, tenemos que pensar como que somos una enorme ciudad de 16 millones de habitantes, con gobiernos locales que no pueden actuar si no es con una mirada integral y sistémica. Solo seremos una ciudad inteligente si pensamos de esa manera. Bien, eso es uno de los cambios centrales que tenemos que hacer. Hay ciudades como Londres que tienen una autoridad metropolitana desde segunda mitad del siglo XIX, para que tengamos idea. Londres fue una de las primeras grandes ciudades del mundo. Y imaginó lo que iba a pasar, la contaminación que iba a tener, la conflictividad que iba a tener, y constituyó una autoridad metropolitana. Buenos Aires tiene todo un desafío en ese aspecto, y todo esto que está pasando nos tiene que servir como herramienta de crecimiento, de desarrollo, para pensar la ciudad de manera distinta. Todo lo que nos trajo aparejado la pandemia nos lleva a repensar otras cosas, y por ejemplo, miren, un ejemplo de cómo nos tenemos que mover son las llamadas supermanzanas o superislas. Hace poco tuvimos una charla con el vicealcalde de Barcelona, Joan Subirats, y él nos contaba esta idea de las supermanzanas, las superislas, que en Barcelona la quieren aplicar. ¿En qué consiste? En tomar, por ejemplo, 9 manzanas y el tránsito de automóviles, transporte público, puede circular en el contorno de esas 9 manzanas. Y el interior de esas 9 manzanas circulan bicicletas, peatones, o si circulan automóviles, lo hacen en forma lenta y restringida. Una especie de generar espacio público dentro de esas superislas o supermanzanas. Una idea interesante que en el medio de la pandemia ya esta idea existía, en 2019 ya se estaba hablando de esto, pero que en la pandemia tomó un protagonismo total. Y después, alguna idea más es el urbanismo táctico. Miren esa imagen que tienen ahí. El urbanismo táctico es hacer pequeñas acciones en las ciudades, pequeñas intervenciones que nos permitan modificar, por ejemplo, la movilidad. Eso es una imagen de una ciudad colombiana que modificó pintando las calles, colocando maceteros, colocando señales distintas, transformando una avenida en parte peatonal, parte para que circulen las bicicletas, parte para que transiten las personas en auto pero lentamente, partes donde pase el transporte público. A ver, Barcelona, a partir de esta situación extraordinaria, invirtió 4,4 millones de euros para este tipo de intervenciones de urbanismo táctico, donde amplió en muchas avenidas y en muchas calles el espacio para que la gente camine, amplió los espacios que ya tenía generosamente para las bicisendas. Esto lo está haciendo la ciudad de Buenos Aires también ahora. Con muy poca inversión podemos generar espacios públicos distintos, espacios de movilidad distintos, y este es nuestro gran desafío. Vamos a tener que tener mejores espacios públicos, mejores espacios verdes, tenemos que repensar las ciudades, reinventarlas, hacerlas de mejor calidad de vida para todos nosotros, y los profesionales en ciencias económicas jugamos en todo esto un papel fundamental, un papel protagónico. Y todo esto yo se los quería transmitir, y una vez más le quiero agradecer a la Secretaría de Graduados, personalizarlo en Rubén Arena, un amigo que está haciendo un trabajo genial para que todos podamos seguir aprendiendo, seguir comunicándonos a través de mecanismo virtual, este canal de YouTube tan importante. Así que, bueno, quedamos a disposición. Acá les paso algunos mecanismos de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a través de el Twitter, el Facebook, el Instagram de Ciudades UBA, que es de nuestro centro de estudios, o personalmente conmigo en Twitter, a través de @Omar Quiroga 1. Por Facebook tengo mi página de profesor, que muchos, los que cursaron conmigo, hay más de 2000 ahí que ya están en esa página porque la instrumentamos en los últimos años,
Queso Omar Quiroga FCE, uva, obviamente. Por Instagram, en @OmarQuiroga1. Estoy en LinkedIn también, me van a encontrar fácilmente como Omar Quiroga. Y también les doy mi mail, que es omarquirogaok@gmail.com. Si necesitan el libro, si quieren que se los acerquemos virtualmente, porque lo tenemos digital, o quieran hacer consultas o necesiten lo que haga falta, estamos a disposición. Así que muchas gracias a la Secretaría de Graduados y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Nada, esperamos vernos pronto y esperemos que esta situación se modifique. Les mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias.